Chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a recuperar un poquito de los conocimientos previos que teníamos. Estos son conocimientos del semestre pasado que nos van a ayudar a comprender los temas que vienen. Entonces, por eso vamos a hacer esta transmisión para que ustedes puedan verlo. Entonces, vamos a hablar acerca de las reacciones químicas y también de las ecuaciones. Ok, primeramente, ¿qué son? Como lo dice aquí en la imagen, son un proceso en el que dos o más sustancias, ok, en este caso los reactivos, también se pueden llamar reactantes, sufren una transformación. Esa transformación da lugar a que se formen productos, es decir, nuevas sustancias. Ahí, en esa imagen, vemos un ejemplo precisamente de una reacción química. Ahora, en la parte derecha ustedes pueden ver que tenemos tres notas: reactivos, productos y una pregunta que dice ¿ecuación química o reacción química? Vámonos por partes y vamos a primero ver qué son los reactivos. Los reactivos, ¿qué y cuáles son? Dice la imagen que los reactivos se encuentran en la parte de la izquierda de la ecuación química. Ok, parte izquierda. ¿Y cuál es la izquierda? Acuérdense que se toma como referencia la flecha. Entonces, la izquierda a partir de la flecha. Son como los ingredientes de una receta. Recuerden por ahí que decíamos metafóricamente esto. Los reactivos son como los ingredientes para preparar algún platillo. Puede ser un solo reactivo o incluso pueden ser más de uno. Pero recuerden que siempre van a estar en la parte de la izquierda. Aquí tenemos una imagen en donde, más bien una ecuación en donde se alcanza a apreciar. Y aquí con la flecha yo les apunté que esos son los reactivos. Ok, para que quede claro en una ecuación química cuáles son los reactivos. Ahora vámonos con los productos. Los productos, ¿qué y cuáles son? Acuérdense que los productos o productos son el resultado de una reacción química. Es decir, primero tiene que ocurrir algo y después de eso, después de que ocurra energía, se manifiesta energía ahí y se provoquen transformaciones o nuevas sustancias, te van a dar como resultado un producto. Aquí lo dice, se dan después de que reaccionan los reactivos, o sea, como los ingredientes, recuerden. Van en la parte derecha de la ecuación. Acá tenemos a la derecha un ejemplo y vemos que el H2O, ese vendría siendo el producto. Aquí está señalado. Dice también que pueden ser uno o más productos dependiendo de la ecuación. En este ejemplo se ve que es un solo producto, pero como lo dice ahí, pueden haber más de un producto entonces. Recuerden que el referente es esta flecha intermedia. Lo que haya a la derecha son productos, pero en el ejemplo que acabo de poner solamente hay uno. Ok, ahora vámonos con el último punto de esta parte. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación y una reacción? Técnicamente van muy de la mano. Ok, no es como que diferenciaríamos una de otra porque van muy unidas. Pero si lo queremos hacer muy sencillo para explicarlo, la reacción química es aquello que se manifiesta físicamente. Aquello que podemos apreciar y que incluso a veces no se puede. Por ejemplo, la fotosíntesis es una reacción química y tú no la puedes observar como tal. Pero en su mayoría las reacciones químicas hay muchas que sí puedes apreciar físicamente. Por ejemplo, quemar un papel. Esa es una reacción química que físicamente sí se puede manifestar o la puedes ver. Aunque repito, la reacción química como la fotosíntesis tú no la puedes apreciar a simple vista. Pero para una explicación muy general, muy breve, podríamos considerar que la reacción química es aquello que se está manifestando y que te puedes percatar, aunque no siempre es así. En cambio, la ecuación química es cuando ya lo escribes y ahí utilizas los símbolos, ¿ok? Es como cuando te dicen un recado y para no memorizártelo, tú lo apuntas. Haz de cuenta que algo así sería la ecuación química. La ecuación química ya es la expresión matemática, ¿ok? Ya vas a utilizar símbolos. Símbolos químicos y también algunos que nos ayudan a comprender la relación entre ellos. Entonces, reacción química vendría siendo aquel proceso en donde se dan nuevas sustancias, ¿ok?
No vayas a confundirte con una mezcla. Y la ecuación química es aquella expresión ya por escrito, obviamente utilizando símbolos. Ahora, vamos a ver qué hay respecto a los símbolos. Respecto a la simbología, ahí te puse unos ejemplos, unos que son referentes a los estados de agregación, la S, la L y la G, entre paréntesis. Esos símbolos nos están diciendo los estados de agregación. Entonces son sólido, la S, L líquido y la G gaseoso. Cada que tú veas entre paréntesis en una ecuación química estas letras, se refiere al estado de agregación en que se encuentra una sustancia. Por ejemplo, si tú ves que el hidrógeno al lado tiene un paréntesis que dice G, significa que el hidrógeno se encuentra en estado gaseoso. Ahí también nos mencionan los subíndices y los coeficientes. Ya lo veíamos que los subíndices son el número pequeñito que está a la derecha de cada elemento. Y nos expresan también el número de átomos. En cambio, los coeficientes son un número grande, pero van a la izquierda. Y esta te indica el número de moles. A la derecha aquí ustedes están viendo también que hay otros. Una flecha hacia arriba significa que se desprende un gas. Por ejemplo, cuando tú pones una pastilla Alka-Seltzer en un vasito con agua, obviamente te das cuenta que se empieza a desprender un gas. Si tú estuvieras expresándolo en una ecuación química, esta flecha hacia arriba es la que va a indicar que se desprende un gas. En cambio, cuando hay una flecha hacia abajo, como aquí, eso significa que se forma algo en el fondo del vaso o que se forma un precipitado. ¿Okay? Los precipitados tienden a sedimentarse, a irse hacia abajo. Ya si tú quieres buscar más, te recomiendo que en Google pongas simbología química y empieces a buscar cuáles otros hay. Ahora, ¿qué tipos de ecuaciones y reacciones hay? Vámonos a esta parte. Tipos de ecuaciones. En este caso vamos a trabajar con 4 tipos. Y estas clasificaciones tú las vas a ver de acuerdo al comportamiento que ocurre entre los reactivos y los productos. Dependiendo de cómo se porten ambas partes, tanto de la izquierda y de la derecha, a partir de eso, de esas alianzas o de esas separaciones, vamos a saber qué tipo de ecuación se da. A la derecha te puedes encontrar los 4 tipos de ecuaciones que existen. Síntesis, descomposición, desplazamiento y doble desplazamiento. Déjame decirte que las de desplazamiento y doble desplazamiento también las puedes encontrar como sustitución y doble sustitución. Son lo mismo. Entonces vámonos por partes y vámonos una por una. Vámonos primero con la de síntesis. Como te podrás dar cuenta, aquí vemos que son 2 reactivos y un solo producto. Era como el ejemplo que te ponía de comida, en este caso una bebida. Tú tienes un plátano y medio litro de leche. Aquí tenemos en este caso 2 reactivos, o sea 2 ingredientes. Ya cuando tú lo pones en la licuadora y haces el proceso, te da como resultado lo que ya es conocido como licuado de plátano. El licuado de plátano es un solo producto. A pesar de que tú usaste 2 ingredientes, te da como resultado un solo producto, tu licuado de plátano. Lo mismo ocurre como en este ejemplo en las ecuaciones. En este caso tenemos H2 que se combina con O2. Si te das cuenta son 2 reactivos. Y me dan como resultado un solo producto que es el H2O o conocido como agua. Esta es una ecuación de síntesis. Entonces recapitulo. 2 reactivos te dan como resultado un solo producto. Ahora vamos con los tipos de ecuaciones que se llaman descomposición de ese tipo. La descomposición aquí es un solo reactivo, fíjate bien, es un solo reactivo y como resultado
da dos o más productos. Un ejemplo, si hablamos nuevamente de comida para metafóricamente expresarlo, sería como una ensalada. Esa ensalada es tu reactivo, pero resulta que tú la empiezas a separar. Separas la lechuga, separas el tomate, las aceitunas, el pollo, los crotones, etc. En el momento en que tú empiezas a separar todo, es un proceso de descomposición. Entonces, lo mismo ocurre con las ecuaciones. Y aquí te puse un ejemplo. Si te das cuenta, en la ecuación de descomposición, vemos que a la izquierda hay un solo reactivo, AB. Después de la ecuación de la reacción química se producen dos productos. Eso significa que el reactivo se descompuso y formaron dos productos. Se desintegró. Aquí abajo tienes una ecuación química y dice que el carbonato de calcio se desintegra para formar óxido de calcio y dióxido de carbono. Si te das cuenta, originalmente era un reactivo, pero después me dio como resultado dos productos. Ahora vámonos con la de desplazamiento, o también conocida como sustitución. Acuérdate que es cuando en los reactivos hay un compuesto y aparte hay un elemento. En este elemento, acuérdate que ese es el que le quita el lugar al otro, en el compuesto. Acuérdate que era como cuando platicábamos, cuando decíamos que una pareja invitaban a un amigo y ese hacía mal tercio y le robaba la pareja al otro. Desplaza de su lugar, ¿ok?, a otro elemento. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Acuérdate aquí, por ejemplo, en esta. Tenemos un compuesto que se combina con un elemento. Si te percatas en los productos, o sea, en la parte derecha, te das cuenta que el cloro, que originalmente estaba solo, aquí en la derecha ya no se encuentra solo, está acompañado. Ahora, entonces, ¿quién quedó solo? El bromo fue al que le quitaron su lugar y por eso ahora lo miras solo. Fue sustituido o desplazado, es lo mismo. ¿Ok? En este caso de abajo, tienes al cobre que se combina con el nitrato de plata, pero resulta que después de la ecuación, más bien después de la reacción química, el cobre que estaba solo, ahora ya no está solo, mira. Ahora está fusionado con el nitrato y forma nitrato de cobre. Y la plata que originalmente estaba acompañada, ahora se encuentra sola. Esta es una ecuación de desplazamiento o sustitución. En cambio, tenemos la de doble desplazamiento. Y aquí te puse un texto para que tú conozcas la clave para conocer cuál es la diferencia y cómo puedes identificarla más fácil. Dice que la clave de estas es que tienen dos compuestos en los reactivos y en sus productos siguen siendo dos compuestos, pero ahora diferentes. Eso significa que los reactivos son compuestos y en los productos también son compuestos, únicamente que diferentes. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Vean, dense cuenta. Este es un compuesto, el primero. Aquí el segundo también es un compuesto. Se combinan y como resultado siguen dando dos compuestos. Nada más que estos dos compuestos son diferentes a los que están en la izquierda. Es decir, que hubo un doble intercambio o un doble desplazamiento. ¿Por qué? El sodio ahora se combinó con el cloro. Y el calcio ahora se combinó con el carbonato. Hubo un doble intercambio o doble desplazamiento o doble sustitución, como lo quieras interpretar. AB se combina con CD y como resultado produce AD y CB. Si te das cuenta, hay un intercambio doble.
Y justamente ahí radican los 4 tipos de ecuaciones químicas. Es decir, recuerda, una ecuación química es la escritura usando símbolos para representar una reacción química. ¿Ok? Entonces, recuerda la diferencia de una ecuación y una reacción. Recuerda que se utilizan símbolos. Si tú quieres indagar más en símbolos, te recomiendo que en Google pongas simbología química. No te vayas a confundir cuando busques con los símbolos químicos como H, N, F, que son los elementos químicos representados a través de símbolos. No. Recuerda que la simbología química son unos triángulos, flechas, elementos, letras entre paréntesis, etcétera. ¿Ok? Entonces, espero que en este video hayamos podido comprender qué son los reactivos, qué son los productos, cuál es la diferencia entre una ecuación y una reacción química. Recuerda que estamos recuperando los conocimientos previos del primer semestre. Todo esto podrás indagar. Si deseas buscar información más a fondo, aquí tienes la temática para que puedas desarrollarlos.